Quiero reconectarlos, como siempre, sobre las temáticas que venimos hablando. Usted recordará que hemos estado hablando los últimos 2 domingos, o los últimos 3 domingos, hemos estado hablando de la paz. Inicialmente hablamos como de esa paz que estamos anhelando, ¿cierto? Primero, ¿qué es la paz? Bueno, definimos que es aquel estado de tranquilidad mental de una persona o de la sociedad. También la definíamos de manera negativa como la ausencia de inquietud, de violencia o de guerra. También vimos que en la Biblia, usted sabe, el Antiguo Testamento, hay una parte, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y ahí está la palabra shalom, que es la que se traduce como paz. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, está la palabra eirene, que se traduce también como paz, pero es más como una acción de reconciliación o de conciliación. Incluso decíamos que está como más como en acción, ¿cierto? En que cuando se nos traduce como paz, esa acción de buscar la reconciliación, la paz entre nosotros. Y bueno, también decíamos que la paz es un regalo de Dios. El mismo Jesús dijo, mi paz os dejo o mi paz os doy. Y Él estaba diciéndonos que la paz de Él, la paz completa y lo que significa todo esto, solo nos las puede dar el Señor. Es muy cierto que la gente trata de buscar su estado de paz, entre comillas, con las diferentes cosas que hace, ¿cierto? Hay algunos que encuentran paz en dormir, hay otros que en los paisajes, otros en la playa, otros la tranquilidad en el trabajo. Cada quien busca la paz de diferente manera, pero ese sentimiento de paz o esa sensación de paz siempre es efímera, porque te vas de ahí, de la playa, de donde estás, y te vuelves otra vez a la realidad. Hay gente que cree que la tranquilidad la tiene cuando se sienta a tomarse sus tragos, no sé. Gente la busca en diferentes maneras, pero esa paz no es duradera, es momentánea. Pero el único que nos ha prometido una verdadera paz es el Señor. Y también dice la Biblia que es una paz que el mundo no puede entender. Oye, ¿cómo es posible que tú en medio de tantas dificultades, en medio de todas estas cosas, estés así? Bueno, es que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Lo que no podemos entender está en Él. También decíamos que en tiempos de conflictos o en los tiempos oscuros o de más conflictos en la historia de la humanidad, bueno, en la historia del pueblo de Israel, el Señor les dio una promesa. Mira, ustedes están en dificultades, ustedes están en problemas, mira, yo te prometo que te voy a dar las soluciones. Y todo estuvo asociado con el Dios de paz o el príncipe de paz. Por ejemplo, cuando veíamos en Isaías, veíamos que frente a todo ese mundo de corrupción y de conflictos y todas esas cosas que estaban viviendo los israelitas, el Señor les habló de una promesa, que vendría el príncipe de paz, el consejero, etcétera, etcétera. Y ellos se ilusionaron. ¡Ay, por fin Dios nos está prometiendo lo que necesitamos! Y yo les decía, esa promesa se cumplió 700 años después. Dios cumplió, pero no en el tiempo que ellos querían, ¿cierto? Y muchas veces pasa así, Dios nos da y nos promete cosas. Tú estás desesperado y vienes a Dios y Dios te dice, mira, mijo, yo te voy a solucionar, no te preocupes. Pero ese cumplimiento o el cumplimiento que Dios te ha prometido no viene en el tiempo tuyo, viene en el tiempo de Él, ¿cierto? Y muy chévere si tú lo puedes ver, pero a veces hay promesas que Dios hace que ni siquiera nosotros las vemos, sino que las disfrutan nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cierto? Y por eso no quiere decir que no dejemos de buscar a Dios, al contrario. Ah, no, pero si la va a ver mis nietos, ¿yo para qué voy a buscar a Dios? Precisamente, por amor a tu descendencia, por amor a tus hijos, busca de Dios, acércate a Dios, agarra las promesas de Dios, porque yo te voy a decir algo, si no buscas a Dios, habrá algo que vas a dejar como legado, como herencia, pero no va a ser precisamente lo de Dios, sino todo lo contrario. Alejado de Dios no vamos a encontrar nada bueno. Entonces, Él es la manifestación de un Dios de paz y la manifestación de que centrados en Él y en su voluntad vamos a ver el cumplimiento de paz y cómo comenzamos a vivir vidas
con una paz integral, ¿cierto? Ahora, el mensaje de hoy se llama Sea la paz. Y bueno, usted verá la bandera ahí de Israel, un muchacho, un joven con su kipá iba moviendo la bandera. ¿Y esto por qué? Bueno, porque precisamente el mensaje de hoy, el punto de partida está en el Salmo 122. Tiene que ver inicialmente con Israel. Dice el Salmo 122, versículo 6. Dice, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman esta ciudad prosperen. Dice el versículo 7, oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengan paz. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Y voy a leer también Mateo 24. Mateo 24, versículos 32 al 33. Dice, ahora aprendan una lección de la higuera es Israel. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir de las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Y les digo, la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerá, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y bueno, está hablando ahí de las señales antes del fin, aquí en Mateo capítulo 24. Entonces, por un lado está hablando de la paz de Jerusalén, por el otro lado está hablando Jesús en el Nuevo Testamento, donde está diciendo que una de las señales es que miremos a la higuera, miremos a Israel, porque lo que va a suceder con Israel va a ser como una señal de que todas estas cosas que están profetizadas aquí en el capítulo 24 se van a cumplir. Incluso dice ahí, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras o mis palabras no pasarán. O sea, eso, aunque no lo hemos visto, aunque han pasado 2000 años, eso se va a cumplir. Ahora, vamos a entrar un poquito en el desarrollo del tema. Volviendo al Salmo 122, que es nuestro punto de partida, usted va a ver que del 120 al 134 hay 15 salmos con lo que se llaman cantos de ascenso, según los títulos, y fueron contados o cantados, porque usted sabe, los salmos y gran parte de la Biblia fueron canciones. La forma, el cantarlos, que se volvieran canciones, aseguraba de que fuera fidedigno, que no se volara un pedazo, de que no se torciera o se le agregaran cosas. Usted sabe, como una canción está escrita y debe ser cantada de una manera, si usted le pone una palabra, termina en otra cosa, o si se desafina o le pone un tono diferente, pues termina en otra canción diferente. Entonces, el Antiguo Testamento fue dado gran parte en cánticos. Usted sabe, también estaba lo de la tradición oral, ¿me entiende? Como un padre se aseguraba de que sus hijos iban a saber la historia de Israel, le cantaba una canción y esa canción era, por ejemplo, el Génesis. Otra canción era parte de los números, la bendición sacerdotal, o sea, para que los hijos fueran aprendiéndose y retuvieran y aprendieran todo lo que la Biblia decía. Y bueno, los salmos son especialmente canciones. Entonces, estas canciones fueron cantadas, estos 15 salmos del 120 al 134, canciones que fueron cantadas o que los peregrinos, o sea, la gente, usted sabe, Israel, los israelitas estuvieron varias veces perdidos o por decirlo de alguna manera dispersados, y la forma en que ellos, cada vez que ellos regresaban a Jerusalén o a su territorio, ellos cantaban estas canciones. Para ellos eso era de mucha significación y de manera especial, pues como lo vamos a ver en el día de hoy,
cuando después del año 70 que ellos totalmente perdieron, fueron devastados y estuvieron errantes hasta cuando volvió y se creó el territorio de Israel. Ahora es interesante porque si usted mira el inicio del Salmo 122, dice: me alegré cuando me dijeron, vamos juntos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos, de pie dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida. Sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel que son del pueblo del Señor peregrinan hasta aquí y vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Entonces viene el sexto: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros, etcétera, etcétera, lo que hemos estado viendo. Pero es interesante varias cosas. Número uno, que cuando se escribió este salmo, que habla de ir a Jerusalén y de ir al templo, pues David todavía no había visto el templo, porque el templo lo construyó el hijo de David. David no lo vio. Se dice, eso fue una expresión, una canción que estaba en el corazón de David y que se convirtió en una profecía cumplida, que fuera construido el templo donde los judíos fueran a adorar, donde peregrinaran o emigraran para adorar. Ahora, es interesante también varias cosas. Número uno, que lo que estaba en el corazón de David lo convirtió en el sueño de su familia, de su pueblo y de la nación. Y es interesante porque a veces nosotros queremos que una buena idea que yo tengo, todo el mundo la acepte y le corra la idea. Es un principio de liderazgo, eso no funciona así. Es lo que se llama el principio de la sal. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra, y la sal como influencia, primero un poquitico, otro poquitico, y se va extendiendo el sabor hasta que todo se llega a salar, tanto en exceso como en el equilibrio que usted necesita para que una sopa no le quede salada, ¿cierto? Entonces, pero eso sucede poco a poco, ¿cierto? Y lo mismo pasó con la visión de construir el templo y que un día el pueblo de Israel fuera a adorar juntos al Señor, ¿me entiendes? Comenzó con algo que estaba en el corazón de David y él fue envisionando a la gente. Y es más, él no vio el cumplimiento de eso, porque no vio el templo. El templo, vuelvo y digo, lo construyó su hijo Salomón. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón? Que de pronto tú no veas, pero tus hijos verán el cumplimiento. Y sabe, ahí hay varias cosas, porque a veces nosotros hay sueños que mueren con las personas. Y el secreto para que un sueño trascienda es que tú puedas empoderar a las generaciones que te siguen, y en especial a tu familia, ¿cierto? Una cosa que de pronto, contextualizando un poquito esto, a veces de pronto tú has venido a la iglesia y tú quisieras, y eso me pasó a mí, cuando yo fui a la iglesia y yo recibí el toque del Señor y todo lo que Dios, el gozo y la paz y la tranquilidad, que fue lo primero que yo pensé. Yo quiero que mi mamá, que mi hermana, que mi familia comiencen a experimentar lo mismo. Y cuando yo llegué con tanto gozo y tanto, mami, Diana, imagínense tal cosa, y ellos me miraban, ay, mijo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero hasta ahí llegaba el asunto, yo me desilusionaba y el otro domingo recibía todavía más y después iba y mami, imagínate tú, qué bueno, porque en esa época mi mamá fumaba cigarrillo y era bien cigarrillera, bien mucho Marlboro en ella. Entonces, ¿qué ocurría? Ella pensar o la idea de que si venía a la iglesia tenía que dejar el Marlboro, prefería quedarse en su casa. Entonces ella decía, ay mío, pero hasta que un día me dijo, mío, yo para qué voy a ir si yo no puedo dejar el cigarrillo. Pero resulta que yo le dije, en esa época lleno del Señor, yo le dije, mami, no te preocupes del tema del cigarrillo, ven a la iglesia, que de eso se ocupa Dios.
Y así fue. Mi mamá vino a la iglesia, todavía de onda cachimba, como dice ella, con sus costumbres y todas esas cosas, y Dios poco a poco fue haciendo la obra en ella. Y después de mi mamá vino mi hermana, y después mis tías, mis primos, o sea, fue como la sal, fue extendiéndose. Un domingo, cuando nosotros regresamos de República Dominicana, y bueno, me tocó predicar ese domingo, yo miraba y estaba toda mi familia ahí. Incluso hasta estaban mis suegros, también la familia de mi esposo. O sea, cómo eso que comenzó con uno, ahora era toda una familia extendiéndose, ¿cierto? El sueño, uno tiene que continuar y permanecer hasta que un día puede ver el cumplimiento de esa promesa. Ahora, es interesante porque en la experiencia y en la canción de David, dice, me alegré, es una expresión de alegría ir a la casa del Señor, ir a encontrarse con el Señor. Y yo te digo, yo sé que a veces eso no sucede. Hay gente que a veces a veces vienes por inercia, porque ya es una costumbre. Y después que estás aquí, que Dios te habla, te bendice, yo que no quería venir. Así nos pasa. A mí me pasan con otras cosas también del Señor. Hay veces que yo soy un poco flojongo para visitar, porque siempre estoy pensando, voy a incomodar, no sé, pero a veces cuando hago la visita y veo lo que Dios hace en la visita, yo digo, Dios mío, yo que no quería venir. Una de las cosas más duras para mí fue la época esa en que íbamos a la clínica, ¿cierto? Entonces, pensar ir, vestirme en cada lugar, bueno, y eso no era nada con lo que estamos viviendo ahora, ¿te acuerdas? Nos tocaba ponernos los tapabocas, a cuánto salón entrábamos, lavarnos las manos, o sea, fíjate, yo no había pensado, me incomodaba todo eso y resulta que ahora estamos, y una costumbre, esa época teníamos que hacerlo así porque íbamos a los pabellones de niños con cáncer, o de personas con cáncer, y usted sabe, con las personas que le están haciendo quimioterapia y todo, uno es un peligro para ellos, no es que a ellos le van a pegar a uno nada, uno es el peligro para ellos, porque tienen las defensas bajas por todas esas cosas. Entonces nos tocaba llevar tapabocas, taparnos, nos ponían vestidos, nos lavaban las manos, todas esas cosas, para poder ir cubículo, salón por salón, para poder orar y predicarle a la gente. Y sabe, cuando yo salía de ahí, yo salía con el corazón así, y decía, Dios mío, gloria a Dios por venir, ¿me entienden? A veces nos cuesta trabajo, por eso el mismo salmista le dice a su alma, alma mía, alaba al Señor, porque a veces el alma de nosotros no quiere, tiene flojera, o como decimos, o dicen en mi tierra, le da uno pingarria, no quiere, pero se da el empujón y después termina viendo los beneficios. Entonces, este es uno de esos ejemplos. Vuelvo y digo, David experimentaba, solo pensar en que eso sucediera se llenaba de gozo y de alegría. Y de eso contagió a su familia, y a sus hijos y a su nación. O sea, el que se ame la iglesia, es algo que comienza por ti. O todo lo contrario, que se aborrezca la iglesia, comienza por ti. En tu visión, en tu perspectiva de lo que es la iglesia. Una vez me contaba un pastor, el pastor Rafael Montalvo, creo que fue el que nos contó, que un niñito llegó y le dijo al pastor, iba entrando la mamá y el papá y el niñito, iban entrando a la iglesia, buenas, Dios les bendiga, y el niñito dijo, hola, pastor estúpido, qué vergüenza, no sé qué, niño atrevido, no sé qué cosa. Y el pastor entendió, dijo, amados, tal vez así, ustedes lo han dicho en su casa y él está repitiendo lo que... ¿Qué decimos a veces en nuestras casas? ¿Me entiendes? Esa actitud toman ellos. Ahora para la iglesia, el niño, el joven, retiene eso, va a ser aburrido. Me voy a aburrir, no sé qué cosa. Pero si tú le siembras expectativa a tus hijos
vamos, Dios nos va a hablar, nos va a bendecir, no sé qué cosa, creas expectativas que va a ocurrir. Ellos vienen con expectativa y con ánimo. Y cuando sales de aquí, vea usted, eso era lo que Dios, mijo, ¿cómo que no? Y comienzas a bendecirlos y a animarlos para que ellos se empoderen y se envisionen. Pero es una cosa que comienza por uno. Y comienza oye, ¿sabes por qué se saben a veces historias afuera en el mundo? Porque alguien aquí llevó el cuento y hasta lo echó mal. Sí. Por ejemplo, una vez se pidió una ofrenda especial en una iglesia y el tipo, y había uno que estaba ahí, vea usted, y yo que estuve llevado y no sé qué, y ahora pidiendo ofrenda y no sé qué, y comenzó el tipo rey y maldiciendo y no sé qué cosa y hasta que por fin miró así y el billetico más feo y más arrugado y lo metió ahí con amargura y no sé qué, y se quedó en la puerta y, no sé, y en la puerta comenzó a hablar, esta iglesia pidiendo bueno, el tipo se fue para su casa y cuando llegó no había nada que comer en su casa. Y eso peor, ya pidiendo plata, claro, el pastor engordando, hablando peces. Y aquí no pasa eso, y por lo gordo no puede decir ni tampoco porque pedimos. Pero ¿sabes qué pasó, amados? Al poco tiempo la actitud del tipo cambió. Y yo, bueno, Señor, pero si no hay, pues bueno, gloria a Dios, que se alegren allá, que no sé qué cosa. Y sabe, en ese momento llegó a su casa el mercado de la iglesia. Ese dinero era para los mercados de la iglesia, de la gente de la iglesia. Y entre esos estaba él. Y a veces así nos pasa, amados. Criticamos y hablamos. Eso sí, ves a recoger todo lo que dijeron en la calle. Porque a todos los que les dijo que estaban pidiendo plata no le hizo, oye, ¿sabes qué? Imagínate tú, ¿te acuerdas que yo estaba hablando peste de la iglesia? Eso era para mí. ¿Por qué no? Ya ahí sí no, ahí sí se quedó calladito, no dijo nada. Eso pasa con nosotros. ¿Me entienden? La influencia que podemos llevar del amor o del rechazo por la iglesia. ¿Me entienden? Entonces es clave, eso no estaba en mis apuntes, pero para alguien es, yo no sé. Pero bueno, sigamos con la enseñanza. Ahora, en esta porción hay algunas palabras claves. Si usted se va a dar cuenta de eso. La primera es pedid. La palabra que se utiliza ahí es la palabra sha'al, que es traducida, o en el original quiere decir orar, averiguar, solicitar, desear, demandar. Una palabra importante. No es solo porque tú a veces crees que orar es, Señor, mándame algo. Pero la palabra orar implica averiguar. Señor, yo quisiera tener un negocio nuevo, Señor. Ay, Señor, si tú me dieras Pero la oración implica que tú averiguas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo desarrollar? Y lo deseo en mi corazón. Y lo demando, y eso tiene que ver con ejecución. También pongo de mi parte, bueno, ven acá, Señor, esto que tú me has dado, esto que siento yo, a ver cómo funciona, voy, averiguo. Hermano, yo quiero poner un negocio, voy a poner una locura, yo quiero poner un negocio de buñuelos de lentejas. Mi hermano, eso no lo hay, eso es nuevo. Bueno, ¿y cuánto cuesta un buñuelo de lentejas? Ay, yo no sé. ¿Y dónde compra la lenteja? Ay, yo no sé. Entonces, el orar implica, Señor, dame, Señor, esa oportunidad, esa creatividad, esa oportunidad. Buñuelo de lenteja, bueno, Señor, ¿y eso? ¿Y dónde consigo la lenteja? Y después que la consigue, Señor, ¿y dónde la consigo más barata? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo aprendo? O sea, implica moverse, orar y accionar, orar y accionar. Yo no sé, hemos tomado la palabra oración como algo pasivo, y la oración es activa. Hay una parte de oración y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay otra palabra que alabe que es Jerusalén, que es ciudad de paz. Y la otra palabra, Shalom, ya hemos hablado de ella, bienestar, salud, la prosperidad y la felicidad. Israel, que significa príncipe de Dios o lugar principal de Dios. Donde Dios
Si tú las conectas, hasta puedes tener un mensaje. Para poder tener un lugar de paz donde puedas experimentar el shalom de Dios, tú necesitas orar y accionar. Porque hay gente que dice, ay, pastor, y voy a decir algo con mucho orgullo, pero también con prudencia. Hay gente que dice, pastor, y esos hijos que usted tiene tan juiciosos, qué suerte, suerte. Eso, Mateo tiene 19 años. Han sido 19 años, está ahí trabajando con ellos, en su carácter, acompañándolos. Eso no es que, ay, qué bueno que Mateito salió bueno. No, eso es trabajo, hermano, para que pueda tener bendición, para que pueda tener un día paz en mi hogar. Eso no te cae del techo, mi hermano. Tienes que trabajarlo. ¿Me entiendes? Y aquí lo estamos viendo. Venir y subamos juntos a la casa del gran rey, qué bueno. Ay, está hecha. ¿Pero hecha por quién? ¿Por el sacrificio de quién? David preocupado, moviendo a su nación para construir y establecer Jerusalén y construir ahí el templo. Así que si tú quieres experimentar un Israel en tu casa, tienes que comenzar y vivir un shalom, tienes que comenzar a construir un Jerusalén y a pedir un Shaal. Cada paso, Señor, ¿y ahora cómo hago? Ahora va a entrar a la universidad, Señor, ¿cómo lo voy a ayudar? Señor, demuéstrale las personas correctas, los compañeros correctos, Señor. Oración. Y hay otras cosas, ¿me entienden? Yo todavía, ay, ¿quién es? ¿Con quién que vas a estudiar? No, papi, yo estoy en la universidad, eso es problema mío y también mío. ¿Con quién vas a estudiar? ¿Y a qué hora viene? ¿Me entienden? Yo no pasé por la universidad, yo no sé qué pasa en la universidad. Claro que yo sé qué pasa en la universidad, a mí no me van a echar cuento. Entonces, precisamente por todo eso, yo tengo que estar pendiente del proceso de ellos, para que ellos también puedan ser ese Israel, ese lugar de paz. En todo, amado, hasta en el negocio. Tú quieres que tu negocio sea próspero, eso no te funciona solo. Necesitas trabajarlo. Necesitas meterle el hombro, necesitas estar, no, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo tengo mis empleados que son. No, Señor. La Biblia dice que el dueño tiene que estar encima del negocio. Yo recuerdo hace años, el hermano Ernesto Nochetti, que él era el dueño de Sándwiches Cubanos, íbamos a hacer unos sándwiches para la cárcel. Íbamos a predicar en la cárcel, entonces hicimos unos sándwiches y un jugo de una huepanela, una cosa ahí que íbamos a llevar. Entonces, los sándwiches eran de atún. Entonces, estaba una hermana y yo, estábamos haciendo los sándwiches. Entonces, abríamos las latas y fuimos. Y cuando este señor llegó y vio todas las latas, espérate un momentico, aguanten ahí, pongan el pan ahí. Y comenzó a buscar en cada una de las latas, y sacó como 8 sándwiches más. Y yo, wow, Ernesto, y me dice, es que precisamente la experiencia y el ojo del que sabe hace que todo rinda, que no se pierdan los productos. Pero si tú lo dejas, ya no, vamos a ver, él sabrá no, tú tienes que estar encima, cuidando para que puedas construir un lugar de paz y prosperidad. Yo no sé si el video está listo. Ven, mi amor, ayúdame aquí porque no sé cómo mandarlo. Entonces, estas 4 palabras son claves, pero vamos a ver un video, quiero que lo veamos y usted ponga atención. Todos los radios están encendidos. Hay nervios fulminantes, pero también optimismo. Se está llevando a cabo en la obra. Egypt? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Spain?
The United States, yes, Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstain. Finalmente, sale a la luz la resolución 181. Después de más de 1800 años de exilio, hay un hogar para el pueblo judío. Fueron 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones. El resultado es escuchado por todos, causando euforia y todo tipo de emociones. El gobierno británico se prepara para irse, ya que su ocupación de Palestina al finalizar la Primera Guerra Mundial 30 años atrás, solo les ha traído problemas y situaciones imposibles de controlar. Los judíos festejan, mientras que los países árabes se preparan para atacar. ¿El mundo? ¿Qué está haciendo el mundo? Muy fácil. El mundo hace lo de siempre. Se dispone a observar. Transcurren meses violentos. Inmigrantes judíos llegan felices, cansados pero motivados. Después de todo lo acontecido, no iban a pedir permiso para vivir en parte del territorio concedido. Los palestinos, profundamente indignados, se niegan a la división del Estado. El clima político es tenso, tanto que Palestina se hunde en conflictos y ataques internos. El último gobernante británico se retira y Ben Gurión prepara su declaración de independencia. No establece en ella ningún tipo de frontera, pues no va a comprometerse algo a lo que sus mismos enemigos se niegan. Sin embargo, escribe algo más sustancial. Ofrece paz. Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos, en una oferta de paz y buena vecindad. Y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente. Los principios de la Carta Fundacional son la libertad, la justicia y la paz. La Carta de Independencia también abre las puertas a todos los judíos del mundo y pide ayuda para la construcción del naciente Estado. Así, en un documento de 650 palabras, quedó consumado un sueño milenario. Después de haber sido esclavos en Egipto por tantos años, después de la matanza en el año 721, antes de la era cristiana a manos de los asirios, después de que el imponente imperio babilónico destruyera el primer templo, después de Alejandro Magno y su consecuente helenismo, que prohibió a los judíos practicar su religión. Y cómo olvidar a los romanos, que quemaron el segundo templo en el año 70, abriendo paso a una gran dispersión. Los judíos fuimos víctimas entre muchos otros millones de personas de las sangrientas cruzadas y de la cruel Inquisición. Fuimos expulsados de España y sufrimos pogroms. Por siglos enteros los judíos fuimos ciudadanos de segunda clase bajo Imperio Otomano. Padecimos por mucho tiempo la tragedia de no tener un hogar nacional. Y finalmente, fuimos víctimas de la maquinaria de muerte que fue la Shoah. Hoy es 14 de mayo de 1948. Es viernes. Está por comenzar un Shabbat muy especial. Todo está en contra, pero sin embargo, hay una inmensa felicidad. La motivación no es nueva. Los judíos inmigrantes a la entonces Palestina llevaban ya décadas trabajando para fertilizar esta tierra. Nos organizamos en comunidades agrícolas, los llamamos kibutzim, y a base de un monstruoso esfuerzo, hemos hecho florecer el desierto. La verdad, hablando con toda sinceridad, el terreno no es bueno. Nos rodean muchos pantanos y un enorme desierto. Pero las ganas por vivir son más grandes que el Negev, y los judíos merecen un estado que dure para siempre. Qué lástima que no vive Teodoro Herzl, el padre del sionismo, el que organizó el primer congreso sionista en 1897. Ojalá estuviera aquí, y no solo él,
Quiero pensar que en este importante momento, todos los judíos tienen varios invitados del cielo. Abraham, Isaac y Jacob son invitados de honor, pues ellos son los cimientos de esta gran nación. Ojalá estuviera Moisés también, y cada profeta, y cada rey. Saúl, David, Salomón, ojalá todos ellos estuvieran aquí el día de hoy. Son muchas personas las que han anhelado este día, y aunque tengamos enemigos, somos un bebé recién nacido que se aferra a la vida. Ya no escucho mi voz. Bombardeos de 5 países árabes hacen un ruido insoportable. Ben Gurión pide ayuda en la radio, y al fondo se escucha a un país en guerra. No tenemos posibilidades. Irak, Siria, Líbano, Egipto y Jordania están atacando, y el ejército israelí no llega ni a 50,000 soldados. Solo un milagro nos puede salvar. Me invade el miedo hasta que despierto. Es el año 2015. Israel ha cumplido 67 años de vida. No me queda duda. Hubo un milagro, y el milagro continúa. Bueno, como ustedes ven, es un resumen de lo que ha sido el Estado de Israel. Y si tú, si de pronto, si has visto, o sea, si ves este relato y te conectas con lo que está pasando, tú puedes ver muchas cosas. Ese alegrarnos con razón era algo tan del corazón de ellos, porque habían estado desterrados, los humillaron. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero en el caso mío, cuando yo vivía arrimado, que aguantaba humillaciones de mis tíos, de mis primos, de todo el que pasaba por ahí. Y yo anhelaba tener mi propia casa. Y cuando nosotros entramos, mi hermana y yo, en nuestra propia casa, nuestro propio apartamento, para nosotros no teníamos muebles, no teníamos dónde sentarnos, solamente teníamos las camas. Pero para nosotros era la gloria. Y así pasa cuando tú has estado después de sufrir tanto y llegas a algo donde es tuyo, tu espacio, ¿cierto? Se convierte en una bendición. Bueno, los israelitas habían vivido eso, vivieron eso. Y David en este salmo lo relata proféticamente, al menos lo que ellos habían vivido hasta ese momento. Después sería peor, ¿cierto? Cuando ya después del año 70 ellos van a la diáspora, regados por todo el mundo, hasta este tiempo. Incluso el hebreo, el idioma, se perdió. Este hombre del que estaban hablando ahorita, el padre del sionismo y otro hombre, comenzaron a retomar el tema del idioma, y la lengua hebrea, que estaba muerta, que ya no se hablaba, se volvió a hablar. Fue de las cosas de los milagros que sucedió con Israel. Ahora, yo te quiero decir, estamos hablando de nosotros, contextualizando el mensaje. Hay cosas que Dios te ha dado que no van a ser fáciles, ni han sido fáciles que puedas tenerlas. Y mira Israel, y cuando entran en la tierra prometida, les toca levantarse en medio de 5 naciones enemigas. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó a los enemigos. No, todavía, hasta el día de hoy todavía están ahí. Esos fueron los que los atacaron en estos días. Todavía. Entonces tú a veces crees, voy a adelantarme bastante, que no, como Dios me lo dio, ya yo voy a tener tranquilidad y paz y nada me va a molestar. No, cuando entres incluso a la tierra prometida, aún ahí en medio de todo eso, se levantarán enemigos para sacarte, para derrocarte. Pero si tú tienes los ojos puestos en el Dios de paz, permanecerás. El problema es que te desenfoques. No se ve en el documental, pero hay un documental que cuenta, sí, ellos eran 50,000 que no sabían ni pelear, porque eran gente migrante, no eran gente de ejército. No tenían ni tanques ni aviones. Y los que estaban alrededor de ellos, Irak,
Jordania, Siria, Egipto, ellos sí tenían armamento. Entonces, mira lo que dice ahí, no había posibilidades de que ellos pudieran resistir. Y el gran milagro es que no solamente se sostuvieron, sino que las Naciones Unidas, el territorio palestino lo habían dividido en dos, mitad y mitad. Y en esa guerra los israelitas se extendieron. En vez de destruirlos, se extendieron. Eso nos habla de nosotros, ¿me entiendes? A veces hay situaciones en las que tú estás hasta aquí, rodeado. Tienen como dice el Salmo, todos los enemigos me rodearon, me amenazaron, me mostraban los dientes. Pero el Señor se levantó a mi favor. Y venciste. Y venciste. Y ellos siguen viviendo en medio de sus enemigos, pero ¿saben una cosa? Están en paz. Y son una nación próspera. Ellos, como dice ahí, un terreno que era desierto, ellos lo convirtieron en lugares de grandes producciones agrícolas. Todos los pueblos que están ahí alrededor, de eso sí se puede decir Alfredo mejor que yo, todos esos pueblos tienen petróleo, y el único que no tiene petróleo es Israel. Y ahorita que se les acaba, bueno, aunque los árabes han sido vivos, ellos han diversificado los negocios, y si se acaba el petróleo ya tienen otras opciones. Pero el que no depende del petróleo es Israel. Tecnología, o sea, hay otro documental ahí de todo lo que el poder económico que hay en Israel. Las multinacionales, una cantidad de cosas, y la industria armamentista más grande y más poderosa que hay la tienen los israelitas, siendo un país tan pequeño. Pero todo eso se debe a que su Dios es el verdadero Dios. Entonces tú no debes temer lo que te está rodeando, si tus ojos están puestos en Él. Yo te digo, hasta donde yo leí en estos días, hasta el día que yo leí, los reportes israelitas estaban tristes porque habían matado, en los bombardeos había muerto un soldado y habían 7 civiles heridos, hasta donde yo vi. De pronto pues ya puede ser más. Pero ¿sabe qué? Habían soltado 800 misiles contra Israel. O sea, que suelten 800 misiles y solamente un muerto. Eso es un milagro. Eso habla de la protección de... Yo tengo unos amigos que ellos fueron misioneros en Israel y ellos también vivieron un bombardeo de eso. Y ellos decían, Pacho, muchos de nosotros vimos los misiles cuando venían así y nosotros cerrábamos los ojos y habían algunos que los mantenían porque veíamos que ese misil venía para donde nosotros. Y dice, y los que tenían los ojos abiertos veían manos así, que venían los misiles así y la mano hacía así y estallaba afuera de Israel. La mano poderosa de Dios guardándolo. Y eso es Israel. Como estábamos diciendo, Israel nos muestra que él sigue siendo el pueblo de Dios. En Romanos 11:1, ya no me queda tiempo, pero dice el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dice, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. A uno en un instituto bíblico que yo estudié, le enseñaban que el pueblo de Israel ya había sido desechado porque rechazó a Dios y que el pueblo de Dios ahora era la iglesia. Cuando se hablaba del pueblo de Dios era la iglesia, pero Romanos dice que Dios no ha desechado su plan con ellos. Y por eso es... Exacto, bueno, ese es el fundamento de hoy. Por eso nosotros tenemos que orar por Israel. ¿Me entiendes? Porque Dios no lo ha desechado. Dice la Biblia que al contrario, el corazón de ellos se cerró, los ojos se cerraron para que otro pueblo que no tenía salvación, que somos tú y yo, pudiera llegarnos la salvación. Y entonces el plan de ellos quedó en suspenso. Pero ahora, desde 1947 y 1948, comenzó de nuevo a correr el reloj y están dando las señales porque la venida del Señor está cerca. Y vuelve a activarse el plan con el tema de los judíos.
Eso nos habla de que las cosas están, y a veces nosotros acá llorando, y Señor, no tengo para pagar la luz, mira, si esto se está a punto de acabar, mijo. Todo esto se va a quedar con el que no sabemos, ¿no? Con el que sí sabemos, pero no queremos. Entonces, y a veces nosotros afanados, mira, pon los ojos en donde tienes que ponerlos. Tu angustia tiene que ser esa, mira, permanecer firme. Y la familia y nuestra familia firmes en el Señor. Porque esto está a punto de apagar e irnos. Ahora, hay otra cosa también interesante. La ciudad de Jerusalén, eso era un monte, habían dos montes, lo que después se llamó el monte de Sión y el monte de Moriah. Unos montes altos. Y sobre esos montes se edificó Jerusalén. Esa era la tierra de los jebuseos. Y esa era una tierra cananita, esa era una tierra de perdición. En todo sentido, desenfreno sexual, idolatría, todo lo malo, lo perverso que había sobre la tierra estaba sobre la tierra cananita. Y Dios movió el corazón de David para conquistar ese terreno y que se volviera en Jerusalén la ciudad de paz y la ciudad de bendición, no solamente para su pueblo, sino para el mundo. Y eso nos dice, mira, no importa tu pasado. El único, como dice la Biblia, el único que se preocupa por tu pasado es el diablo. No importa tu pasado, pastor, es que usted no sabe de dónde vengo yo, no, ni me interesa, pero Dios te escogió. Y fíjate, David escogió ese lugar, además de ser algo del corazón de Dios, porque ese lugar era estratégico. Ahora no se aprecia tanto, pero en la antigüedad, sobre ese monte, en cualquier punto, tú podías ver los valles. Entonces ellos veían a los enemigos acercarse. Era un lugar estratégico y era de difícil acceso. Si no, las entradas ellos las tenían controladas. Estratégico. O sea, Dios tiene un plan estratégico con cada cosa, aunque tú no lo veas. Y además de todo eso, vuelvo y digo, no importa tu pasado, no importa tu historia, importa el plan que Dios tiene contigo. Y es estratégico. Y es establecer paz. Y es bendecirte. Y es bendecirte. Entonces no te enfoques ahora en los enemigos. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que tengo yo alrededor. Es que usted no sabe las culebras. Es que usted no sabe las enfermedades. No, yo no sé. Sí, yo no lo sé. Pero la historia de Israel nos muestra que Dios tiene un plan y que Dios siempre nos da la victoria. Interesante. Y hay otra cosa. Jerusalén también es símbolo de la iglesia. ¿Cierto? Dice, yo me alegré con aquellos que dijeron, venid y subamos juntos a la casa del Señor. Y es importante, amados, que esa pasión que David tenía por la iglesia, tú también la tengas. Cómo David se alegraba construyendo no solamente la iglesia, sino viéndola bendecida. Y cuando me refiero a esto, o sea, la iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia es un ente espiritual que construimos entre todos. Entonces, amado, ¿cómo me puedo alegrar yo? ¿O qué puedo hacer yo para que la iglesia, para que la Jerusalén sea construida? Amado, hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Las células, los grupos de niños, los servicios, la música, tantas cosas, amado, en lo que tú puedes alegrarte y servir. Y puedes dar de lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Pastor, el talento de hacer flanes. Señor, ¿cómo utilizo ese talento para tu reino? Comienza con algo pequeño. Tal vez ese flan que enamora, con ese flan tú puedes ganarte a tu vecino para el Señor.
Pero como a veces no tenemos la visión, si no estamos con los ojos puestos en los enemigos, no vemos nada. Cuando hay todo un plan de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos orar, pedir, acuérdate las palabras, ¿cierto? Las palabras que hablamos, shal, orar, averiguar, solicitar, desear y ejecutar. Para que podamos tener el shalom, ciudad de paz, lugares de paz para nosotros y nuestras familias. Amén. Yo me imagino, para muchos de ustedes, qué chévere es llegar a este lugar y encontrar todo cómodo, ¿cierto? Pero eso no cayó del cielo. Hay gente aquí que ha trabajado por eso. Que limpia las sillas, que fumiga, todas esas cosas. Acá no nos paramos y usted nos ve, ay, qué lindo. Bueno, los que dicen que lindo, los que saben que nos desafinamos, es otra cosa, pero detrás de todo eso hay ensayos, prácticas, todo eso. Eso no es gratis. Y yo te digo que cuando lleguen más músicos, se va a escuchar mucho mejor. Cuando vendrá el día, yo estoy soñando hace rato cuando ya nada más venga y me siente ahí esperar cuando me toque para predicar, que no haga nada, ni afinar, ni conectar cable, ni cámara, ni nada, ni correr, sino venir y gozarme viendo a mis hermanos corriendo detrás de todo eso. De pronto hasta llegar al día en que ya ni predique yo, sino que venga ella. Así como deseo un día con mi esposa ir a la iglesia que plantamos allá en República Dominicana y un día aparecer y ver cómo todo es de bendición y decir, Señor, gracias porque aquí sembramos 7 años de nuestra vida para que esto fuera posible. Amén. Y yo quiero invitarte ya a finalizar, pero aterricemos. He hablado como que contextualizando, haciéndolo un poquito espiritual, pero vamos a hacer un poquito textuales. Y quiero invitarte a que oremos por la paz de Jerusalén. Ahora que hay tanta convulsión allá, Señor, que haya paz en Jerusalén. Dice ahí que los muros están compactos. Señor, no queremos ver muros destruidos alrededor de Jerusalén. No queremos ver, por ahí vi una foto de un carro que le cayó un misil, o cayó una pared porque cayó un misil. Queremos ver que tus muros están levantados intactos, Señor. Que haya la paz dentro de tus muros, dentro de ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús. La zozobra, la intranquilidad. Sonaban las alarmas y todo el mundo salía corriendo a los refugios, Señor. Qué triste eso. Pero oramos por la paz. Te pedimos por los enemigos de Israel, Señor. Tócalos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Por la paz de Jerusalén. Y ahora, es algo que se me olvidaba, la parte que nos gusta a nosotros. Si hacemos, dice la Escritura, que seremos prosperados. Dice el versículo 6, todos los que aman esta ciudad, todos los que oran por la paz de Jerusalén, serán prosperados. Todos los que oran por la paz, por la bendición de la iglesia, prosperarán. También dice en Génesis 12:3, todos los que te bendijeran, también serán bendecidos. Pero los que te maldijeran, por eso no podemos estar hablando mal de la iglesia. Si mal decimos de la iglesia, esas maldiciones vendrán sobre nosotros. Así que mejor, como dice mi amiga por ahí, calladito, me veo más bonito. ¿Cierto? Y quiero cerrar con una última cosa, ¿sabes? También leí que la reina de Inglaterra, cuando se estableció el Estado de Israel, le preguntó a David Ben Gurión, le dijo, David, ¿Dios existe? ¿Y sabe lo que le dijo David Ben Gurión? Le dijo, Dios existe.
Y el milagro de Israel da testimonio a eso. Yo quiero decirte, si dudas si Dios existe, solo tienes que mirar tu vida. Que a pesar de los ataques, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, tú estás aquí y has permanecido. Que has tenido tropiezos, sí, claro. Pastores, que yo que no sabe lo que yo he hecho, sí, yo no lo sé, y hasta de pronto ni me interesa saberlo, pero lo importante es que estás aquí. Que estás aquí. Que Dios te ha sostenido y Él es real por eso. Que ha levantado tus brazos cuando estabas caído. Que te ha dado esperanza cuando tú creías que ya no había solución. Amén. Padre, yo quiero bendecir a todos aquellos que bendicen Israel, todos aquellos que bendicen Jerusalén, todos aquellos que bendicen la iglesia, en el nombre de Jesús. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que los cielos sean abiertos para que podamos recibir todas esas bendiciones, Señor. Tal vez tú no puedes hablar bendición bien de la iglesia porque tal vez en algún lugar te hirieron y eso ha dañado tu corazón. Yo te pido, suelta el perdón en esta hora y perdona. Yo perdono a esos hermanos, a esa iglesia, a ese pastor que me hirió. Pero decido amar, Señor, lo que tú amas. Dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo amar la cabeza y odiar el cuerpo? No puedo. Señor, hoy hablamos paz a la iglesia. Hablamos bendición a la iglesia, Señor. Hablamos paz y bendición a las familias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ti que estás sintonizado, quiero decirte, hay algo poderoso. ¿Sabes una cosa? El Dios de paz nos ha regalado al Salvador. Como yo les he dicho, se ha repetido varias veces, si nuestro problema fuera financiero, el Señor nos hubiera mandado un financista, un economista. Si el problema fuera de administración, nos hubiera mandado un administrador. Si el problema fuera legal, nos hubiera mandado un abogado. Si fuera médico de salud, nos hubiera mandado un médico. Pero el problema del ser humano era que necesitaba redención. Por eso nos mandó a Jesús. El único que puede traer paz a tu vida. Quiero invitarte a que abras tu corazón en esta hora. Tal vez tú has entregado tu corazón al Señor, tal vez no. Tal vez solo has venido a la iglesia y vienes como venir a cualquier rito, pero hoy es un día de decisión, hoy es un día de entregarle tu Jerusalén, tu corazón al Señor. Y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón y tómalo. Sé el Señor de este corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarte, Jesús te ama y nosotros también. Amén. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.